Agradezco enormemente que se queden esta hora de 10 a 11 porque será un tema muy muy interesante, porque tendremos perspectivas y análisis desde una visión ciudadana y vamos a analizar precisamente cómo nos fue estos 6 años con Fernando Toranzo. Hay tantas cosas que analizar y no solamente decir nos fue mal o nos fue bien, hay que analizar una serie de aristas y una serie de situaciones, porque la mayoría de la gente lamentablemente no entiende cuando se toman malas decisiones de qué manera las pagamos diario y cotidianamente de nuestros bolsillos. Los invito a que se metan también a la página de planoinformativo.com. Esa es la primera opción si quiere ver este programa, obviamente en televisión. Entra usted a la página de planoinformativo.com. Del lado derecho hay un recuadro, ¿sí?, que inclusive pues está parpadeando y dice transmisión en vivo. Ahí le da clic usted en el triangulito y estamos en Libertad de Opinión al aire en vivo y nos puede ver por televisión. Si usted lo que quiere es solamente escucharnos, bueno, tiene la segunda opción, que es www.planoinformativo.fm para que usted nos siga vía online en cualquier parte del país, en cualquier parte del estado, y por medio de nuestras redes sociales, que son nuestra página en Facebook, que es Ciudadanos Observando, o en Twitter, que es @CiudadanosObser. Estaremos compartiendo también sus puntos de vista y opiniones sobre lo que piensa usted de cómo nos fue estos 6 años con el sexenio de Fernando Toranzo. Y para hablar de esto sin más, tengo a 2 jóvenes, 2 ciudadanos, 2 voces que pues nos van a tratar de poner en un panorama muy completo su punto de vista sin censura, y les doy la más cordial de la bienvenida. Está con nosotros Alfredo Lujambio, licenciado también. Pues te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Alfredo. Al contrario, gracias, igualmente, Lupillo, un placer. Y se puede decir aquí que casi ya de casa, el arquitecto, amigo, Jorge Armendáriz, también, pues te insisto, ¿no? Ya eres analista político y ya casi aquí también de casa, mi estimado Jorge. Muchas gracias, Lupillo, es un honor estar contigo y te felicito por este esfuerzo que has hecho y que haces, y yo espero que llegue muy lejos para que pues la gente tenga una perspectiva diferente de lo que nos pasa todos los días, que es resultado pues de muchas circunstancias, entre ellas las malas o buenas decisiones de los gobernantes. Y como lo platicábamos fuera del aire, 2 conceptos principales de libertad de opinión. Este es un programa obviamente para voces netamente ciudadanas que puedan hablar con toda libertad, que ayude también a romper un poco con la autocensura que existe en muchos medios de comunicación, y que este espacio pues se está caracterizando y se va a caracterizar siempre por tal vez sacar más información que en otros lados es difícil que la puedan escuchar con esta libertad que se vive en este programa. Sí, no, y es muy necesario, Lupillo, y más en la era de las redes sociales, de la expresión, de la libertad precisamente que tienen las personas, que antes no existían. Y bueno, no hay que seguir con el patrón antiguo de solamente recibir, sino también hay que expresar. Y cuando esa expresión tiene un peso importante, pues bueno, las autoridades o quien está detrás de un escritorio tomando buenas o malas decisiones, más bien malas decisiones, tienen que reaccionar. Y la voz pues se puede escuchar muy fuerte, como en este caso con tu programa o con tus acciones que has llevado, igual con Alfredo, que ha tenido algunas también que nos platicarán, para que también la gente sepa que puede y más bien debe expresarse en todo momento. Puede también hablar bien o aplaudir las buenas acciones, pero en todo momento ser crítico y ser observador. Perfecto, pues vamos a entrar de lleno. Se fueron 6 años. Obviamente todos los potosinos teníamos expectativas, como vuelven a surgir el día de hoy con el nuevo gobierno, pero nos vamos a enfocar concretamente desde una óptica ciudadana. ¿Qué pasó estos 6 años? Había una expectativa muy grande, se pensaba que iban a hacer las cosas diferentes, que se iba a modernizar el Estado. Hay temas muy interesantes, hablo del transporte urbano, hablo del tema de la corrupción, del combate a la corrupción, de que realmente se transparentara esto, que se modernizaran otras áreas, que vinieran muchas empresas, pero con buenos sueldos. Todo eso lo vamos a estar platicando el día de hoy, pero para eso hay algunos temas concretamente, Alfredo, sí, con los que tú te quedas. Sí, bueno, Lupillo, mira, pues cuando estaba el proceso electoral de aquel entonces, pues había muchas expectativas, como recordarán, había cambio de colores en el gobierno, ¿verdad? Salía un Marcelo de los Santos que hacia final de su sexenio pues era muy criticado y cuestionado por varias de sus decisiones,
por un enriquecimiento aparente que se empezó a observar y a percibir en su persona y en sus bienes. Y bueno, la expectativa de un cambio de color, a final de cuentas, a todos nos generaba cierta esperanza y cierta... Perdón, nada más, porque increíble que han pasado 6 años y a lo mejor mucha gente ya no lo recuerda o no lo sabe. Fernando Toranzo Fernández era funcionario del gobierno de Marcelo de los Santos como secretario de salud. Perdón, solamente quise hacer esa acotación. Exactamente, lo cual ya le daba un dejo de sospecha o lo hacía un poquito, pues sí, misterioso, y realmente no era muy claro cómo un funcionario de Marcelo podía ahora ser el candidato del partido rival. En fin, se tenían buenas esperanzas, el hombre no traía antecedentes, vamos a decir, malos, era una persona pues que había desempeñado bien labores relacionadas con la salud principalmente, ni siquiera era un actor político, una pieza. Porque ya había sido diputado federal y pues sí cargaba, quieras o no, con muchos vicios a la ultranza priista, ¿no? Exactamente, seguramente ya él tenía algo de la escuela de aquel entonces, pero bueno, las expectativas eran muy altas, ¿no? Como primer paso, yo quisiera reflexionar en cómo se ve San Luis en el ámbito nacional. Es muy fácil cuando platicas con las personas de México, empresarios o familiares o personas de la Ciudad de México, del norte, de Nuevo León, de Jalisco, y las personas hablan de San Luis Potosí. Pocas personas en el país, desgraciadamente, distinguen a San Luis Potosí por alguna ventaja, por alguna cualidad, por algún aspecto competitivo, industrial, productivo. Muchas veces a lo que más llega la gente pues es a los chocolates, a las enchiladas o a una huasteca hermosísima que tenemos, pero pocas veces se habla de la economía, de la seguridad, del crecimiento de la entidad. A diferencia, como lo vemos con toda claridad y contundencia, cuando tú vas a Querétaro, vas a Guanajuato, vas a algunos de los otros estados vecinos y ves una economía y una actividad muy dinámica, ves crecimiento, ves construcción, ves edificios, construcciones verticales impresionantes, ves buenas vías de comunicación. Y bueno, San Luis Potosí, pues desgraciadamente todos somos un estado en la media tabla, ¿no? Quizá más cerca de Nayarit o Colima, estados pequeñitos por allá, aislados, que un estado verdaderamente relevante y significante en la orquesta, en el contexto nacional, que por su ubicación estratégica deberíamos de ser un estado relevante en todos los sentidos, no nada más en logística, en transportación, en comunicaciones. Entonces, como que de entrada quisiera transmitir esta idea, ¿no? Que San Luis Potosí creo que estamos muy rezagados respecto a donde deberíamos de estar y a donde todos los potosinos queremos y merecemos estar como estado, ¿no? Jorge. Sí, Lupillo, yo creo que lo primero, antes que otro análisis, porque hay mucho que desmenuzar en los temas de todos alcances, hay que ver dónde estamos como Estado, que es la principal competencia a la que acuden las autoridades, nuestros representantes y nosotros mismos, ¿por qué no como ciudadanos, como trabajadores, como empresarios, para ser mejores en contra de los estados? Más aún hoy que el esquema de los apoyos federales se define en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con la inclusión de proyectos, con la pelea ahí en las bancadas para lograr los recursos. Entonces hoy los estados pelean entre sí para tener un desarrollo y necesitamos tener un buen capitán para que se dirija el barco. Desde luego San Luis Potosí no brilla, sí tenemos muchos valores, muchos íconos como los alimentos o como nuestros bellos espacios turísticos, pero bueno, todos nuestros vecinos destacan de alguna manera y nosotros no lo hemos hecho. Todos sabemos que acaba de pasar el informe siempre les he dicho es como el currículum, todos van a hablar bien de sí mismos, es una manera de autoalabarse y nadie va a decir que está mal, y el que lo haga pues seguramente va a ser algo muy extraño o tendrá alguna segunda intención, pero no son parámetros para medir, y más con los números. De pronto meten alcances federales, meten en este caso en el discurso, en el último informe, pues meten todos los logros de 6 años, y la verdad es que al ciudadano lo engañan. O más bien lo desinforman o lo confunden. Entonces lo principal es ver cómo estamos comparados con otros estados, cómo estamos los ciudadanos potosinos, cómo estamos con la migración. A lo mejor muchos tenemos conocidos o amigos que se han tenido que ir, cómo estamos en el tema laboral, cómo salen los jóvenes de sus estudios, tienen un trabajo, a qué se dedican. Todos esos parámetros son los que podemos partir desde hace 9 años, precisamente como lo decían.
que había gran expectativa, igual como hay hoy, incluso yo creo que muchísimo más, porque era el cambio de los colores, y muy raro, Lupillo. Ahorita decía Alfredo que Toranzo venía precisamente del sexenio de Silva Nieto y de Marcelo en particular siendo panista, y hoy Juan Manuel Carreras viene de un ser funcionario panista, también de otra administración diferente a su partido, pero Toranzo no mostró mucha apertura en esa parte, fue muy cerrado. Esperemos que lo pueda hacer Carreras, porque ya lo pudo vivir ahí en su acción, y bueno, lo primero es ver dónde estamos como Estado, los parámetros, cómo nos comparamos, y no estamos muy bien, no estamos destacando, teniendo todo el potencial. Ese argumento que decía Alfredo es de hace 20 años, tendríamos que ser los mejores por nuestra posición. Yo creo que eso ya está muy agotado, eso se debe trabajar, y se debió haber trabajado desde hace 15, 20 años. Les pregunto a los dos, ¿cuáles serían los 3 momentos más difíciles que tuvo que enfrentar Fernando Toranzo en este sexenio? ¿Cuáles serían los 3 momentos claves que marcaron, digamos, este sexenio? Bueno, yo podría decir que un momento, tratando de pensar en el primer momento, yéndonos más hacia el principio de su gestión, fue cuando él recibe la administración. Varios grupos ciudadanos organizados y activos, entre ellos Acción Ciudadana y algunos otros grupos, le presentaron al gobernador, de hecho a los candidatos les presentaron una listado de compromisos generales, éticos y de conducta que cualquier funcionario, cualquier gobernante con buenas intenciones podría cumplir. Los firmaron todos los candidatos en aquel entonces. Alejandro Zapata, lo firmó Fernando Toranzo, es el que está mostrando aquí Lupillo. Y entre ellos, uno de los compromisos importantes que yo creo que sí marca quizá un arranque gris de su administración fue pues que el gobernador saliente, Marcelo Los Santos, había asumido una deuda por algo así como 1.500 millones de pesos, que era una deuda pues a destiempo, que no tenía un propósito de aplicación clara, que no había tenido la aprobación, clara y transparente en el Congreso del Estado, y que además iba a transmitir, pues siendo inconstitucional, ¿verdad?, trasladar deuda de una administración a otra, pues que iba a dejar prácticamente todo su capital a pagar por la siguiente administración. Fernando Toranzo se comprometió a hacer una investigación y a hacer las aclaraciones y hacerlo abierto de frente y de cara a la ciudadanía, cosa que realmente pues nunca logró, ¿no? Y creo que eso pues realmente empezó a definir su perfil como un ejecutivo pues algo tibio, descolorido, gris, un ejecutivo que frecuentemente hablaba inclusive en voz baja, y que creo que nunca nunca llegó a estar a la altura de las circunstancias que la historia le presentó, ¿no? Y esa era la primera, quizá. Lo que tú dices, nos vamos a detener un poquito ahí, porque les comentaba yo fuera del aire que precisamente cuando pasa el sexenio es cuando te das cuenta de lo importante que es hacer un compromiso, y de la importancia que toma algo que firmas, ¿eh? Esto está firmado el 31 de marzo del 2009. Y fue firmado, Lupillo. Claro, las cosas que no se firman. Mira, nos vamos a detener, es que son muchos los aspectos, pero concretamente con lo que dice Alfredo está muy relacionado el punto 7. Fernando Toranzo se comprometió a lo siguiente, concretamente de la deuda y del robo atroz que hubo también. Recordarán que hubo un saqueo impresionante de las finanzas públicas. Estuvieron presos el secretario de Finanzas y otra persona, creo que 2 días. Dice, informaré con precisión del monto total de la deuda pública, incluyendo pasivos y obligaciones financieras del gobierno del Estado. Asimismo, de encontrarse irregularidades en el proceso, serán turnadas a las autoridades competentes. Es importante que la ciudadanía sepa que para el simple hecho, fíjense nada más para conocer cómo estaba lo de la deuda pública, el notario, el señor Eduardo Martínez Benavente, tuvo que echarse casi más de 1 año y medio peleando ante la Secretaría de Finanzas, que negó la información, la SEGAIP, que protegió al gobierno del Estado, y esto se tuvo que recurrir a un juez para que después de 1 año y medio aceptara o los obligara a estos entes opacos, ¿sí?, a entregar una parte del informe para conocer realmente en qué se había destinado el crédito de los 1.500 y cómo estaba realmente ese estatus. El día de hoy, y ese va a ser otro tema que vamos a platicar más adelante, que fue el concepto que manejó todo el sexenio, y todavía hace unos días lo escuchábamos,
antes casi de irse sigue insistiendo Fernando Toranzo, no hay dinero. Todo fue por culpa de la deuda, cuando él solamente anualmente destinaba el 1.7 del presupuesto total. El día de hoy se va y solamente se pagó el 14% de la deuda. Y él dice que no hay dinero, por eso lo vamos a analizar más adelante. Solamente quise dejar muy claro esto, porque eso fue un compromiso que firmó el señor. Otro aspecto, Jorge, que haya marcado el sexenio. Yo te voy a decir 3 momentos difíciles de Toranzo. El primero es, él llega siendo un buen candidato, entre comillas. Él es un contraste al candidato de oposición, que en este caso era Alejandro Zapata, que tiene una imagen de soberbia, muy altanero. Entonces, él lo hacen hasta caricatura, fue el contraste. ¿no? Sí, no, él se reía hasta de sí mismo. Digo, yo te puedo decir que Toranzo, aparte yo lo conozco, es una buena persona, no es diferente a ser un buen gobernante. Él es una buena persona que fue utilizada su imagen para lograr captar pues el rechazo hacia el contrincante, que normalmente se utiliza este tipo de contrastes o tipo de figuras para contrarrestar la imagen de los contrarios, y normalmente el candidato del PRI surge después del candidato del PAN. Entonces él logra ser un buen candidato que finalmente gana la gobernatura. Pero en su primer momento difícil es cuando empieza a agarrar el volante del gobierno. Es algo que yo creo que nunca lo logró agarrar, incluso se lo cedió a su secretario de gobierno. Hubo una serie de ahí. Y a la señora, ¿no? También tuvo un aspecto muy importante. Bueno, la doctora. ese momento, Lupillo, yo creo que es de los más complicados, porque se ve o se percibe. Incluso yo te puedo decir que el doctor Toranzo fue el secretario de Salud, y finalmente durante 6 años fue el secretario de la oficina del gobierno, porque no hubo, como dice Alfredo, no llegó al nivel de un liderazgo, tanto con su grupo, con los ciudadanos, con los potosinos, de un liderazgo neto, de un gobernante, como digo, ¿por qué no decirlo? Como imágenes como Carlos Congitudo, como Marcelo de los Santos, que fueran como fuera su perfil, generaban un liderazgo y daban un don de mando tanto en su gente como al exterior. Entonces yo creo que ese fue uno de los puntos. Hay otro que fue cuando el tema de la violencia, que también fue muy difícil, y el último que te puedo decir también fue al finalizar en este momento. Estos últimos meses han sido muy difíciles, porque incluso estuvo de por medio el que no se continuara su partido y que se le viniera abajo todo. Yo creo que uno de los logros para él más importantes fue haber conservado la gobernatura, y una serie de omisiones terribles atrás, porque él lo mostró. Él se fue siempre, se cargó mucho su partido. Incluso él quita a Fernando Pérez Espinosa, no siendo el gobernador, lo quita del mando de su partido. O sea, él se cargó mucho al tema de partidista, y dejó mucho el liderazgo social. O sea, dejó de ser líder de los potosinos y nunca dejó de ser líder de los priistas. Ahora, nos vamos a tocar ahora el tema que es lo que yo creo que más le interesa a la gente: el bolsillo. Hemos escuchado algo que a título personal a mí ya me trastorna el hígado. Escuchar siempre ese discurso de algunos medio empresarios, otros lambiscones del gobernador o el mismo gobernador, decir esa palabrita que dicen: es que la inversión automotriz detonó o detonará el bienestar de los potosinos. Nada más falso que eso. Y lo digo con números oficiales y documentos oficiales. Y tú lo dijiste muy claro, Alfredo. Si la ciudadanía no capta o no ve reflejado todo eso en el bolsillo, todos los informes, Jorge, los millones de pesos que se gasta el gobernador con sus informes, dando las cifras maquilladas y a su manera, la ciudadanía lo rechaza. Y ya hablo de lo siguiente, ahorita que hablaban ustedes de estados vecinos. En un estudio que nosotros recopilamos del sector manufacturero y concretamente de la automotriz, nos da una radiografía de lo que pasa realmente. Qué bueno, yo lo aplaudo. Deben de venir nuevas empresas, deben de instalarse muchas empresas, tiene que haber esa apertura, pero yo lo insisto, donde ganen todos. ¿Y qué nos pasa actualmente, Jorge? Vemos cómo el sector automotriz, el que menos gana son los potosinos. Es decir, las mismas empresas como la General Motors pagan más a sus empleados de aquí de Coahuila. Y vemos cómo el promedio, Alfredo,
del sector automotriz, del empleado promedio, es muchísimo más alto, es casi 5,000 pesos más alto el de Aguascalientes que el de aquí de San Luis. Y lo vemos como la Nissan sí, digamos, cerró ese ciclo. Es decir, yo gano, el gobierno queda bien, pero el ciudadano gana bien. Y entonces ese ciudadano retorna ese ingreso mediante la compra de 1,000 situaciones y que finalmente llenan un satisfactor que los potosinos el día de hoy con 5,800, 6,000 pesos no la libra, cuando en Aguascalientes el promedio es cerca de 11,000 pesos. Entonces, ¿cómo ven esa parte? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se concretó no se cerró la pinza ahí? Sí, efectivamente, Lupillo, el atraer inversión a toda costa y a cualquier costo, como fue el caso de la BMW, pero además traerla con una remuneración hacia la población menor, realmente es algo, pues sí es algo delicado, y es algo sensible, y es algo que realmente nos debe de calar y nos debe preocupar a todos, porque si a un potosino le va mal, a todos nos va mal. No podemos pensar que si a un gobernante le va bien o a algún empresario le va muy bien, a todos nos va a ir bien. Estas inversiones pues realmente producen, generan empleo, etcétera, pero a final de cuentas sus capitales y sus centrales pues son extranjeras y de forma natural pues tendrán que regresar hacia sus países de origen pues sus rendimientos, ¿no? Así que es crítico el que durante la negociación el gobierno hubiera tenido la sensibilidad y el tacto para exigirle, y además la habilidad y astucia de negociación para exigirle a las empresas sentadas en la mesa de negociación que sus sueldos que pagaran en San Luis Potosí tenían que ser competitivos con el resto de los estados. Esto a mí, ¿qué me dice? Bueno, me habla de una pobre o quizá corta capacidad de negociación tanto de gobierno del estado, de gobernador, como de las áreas de desarrollo económico, que por cierto pues tuvo 1 o 2 cambios, si no mal recuerdo, a lo largo del sexenio, cuando menos hubo 2 secretarios. Pero también me dice de su pobre capacidad de negociación que tuvo el gobernador, me dice sus expresiones como ante el fracaso pues grave de poder ampliar la pista del aeropuerto, que pudiera ser pasar desapercibido para muchos, pero realmente para el tráfico de carga, tráfico de pasajeros, en general para las comunicaciones y el turismo en la ciudad, era algo crítico y de muy alto impacto, ¿no? Y creo que fue algo que no haberlo podido lograr, no haber podido pactar con una sola empresa, que es una empresa privada, que tiene una concesión y que esa concesión debe responder no solamente a los intereses de negocio del particular, sino también a los intereses, vamos a decir, de desarrollo y económicos de la entidad. Bueno, no pudieron lograrlo, ¿no? Entonces, pues creo que la capacidad de negociación en algunos temas, vamos a decir, económicos y de desarrollo en el estado, pues también nos dejó mucho que desear. Si no era Fernando Toranzo la persona que fuera a hacer la negociación, bueno, es responsabilidad, es obligación del mandatario, del gobernante, pues hacerse de las mejores personas para ponerlas a la mesa y obtener lo mejor por el estado, ¿verdad? Que creo que fue también algo que quizá no se logró, si, como decía Jorge, también has mencionado, que teníamos un liderazgo, pues que nunca se impuso, nunca mostró esa madera, nunca mostró el tamaño, vamos a decir, de la responsabilidad y de la facultad histórica que tenía. Bueno, pues creo que de ahí para abajo pues se dejó mucho que desear, ¿no? Jorge. Bueno, yo creo que el tema de la BMW es muy sencillo, es como si tenemos una casa y le vamos a poner una ventana muy bonita. La ventana se llama desarrollo industrial automotriz en una empresa, pero no podemos dejar todos los demás, Lupillo. Tenemos que atacar todo, o sea, sí vas a tener un piso de la entrada muy bonito, pero el resto de la casa, ¿qué va a pasar? O sea, tiene que haber desarrollo en todos los sentidos. Yo coincido con Alfredo, nos falta mucho como Estado tener la experiencia, porque a todo el mundo lo chamaquean, digo, al gobernador también lo pueden chamaquear, al secretario de Desarrollo Económico lo pueden chamaquear, a los mismos parques industriales los pueden chamaquear, y hay estados que tienen más experiencia, que a lo mejor ellos chamaquean a las empresas o los obligan a adquirir compromisos para a tomar además de la mano de obra, tomar proveeduría local. Ellos llegan siempre exigiendo y se ponen en una imagen como de subasta a ver quién da más, pero también nosotros tenemos que exigir más como Estado. Yo quiero decirte que en el sexenio del doctor Toranzo
el tema del desarrollo económico no se atacó, esa oficina estuvo parada, estuvo vacía durante 3 años, estuvo ahí, pagaron un favor a alguien y estuvo ahí 3 años detenida. Incluso el tema de la BMW ya habían tirado la toalla porque Toranzo no quería dar apoyos. Cuando llegó Fernando Macías, que se me hace una buena elección en el cambio, la toma, la continúa. Incluso también hay que hablar que BMW quiso estar en San Luis, también no hay que darle todos los aplausos a solamente una persona, se juntaron varios elementos y es por lo que tenemos hoy a BMW, y BMW logra rescatar un poco de la imagen del gobernador. Porque, digo, imagínate sin BMW, con la imagen como la tiene y con el gasto, el gasto millonario, blindaje de medios que hay para que las cosas pues se disfracen, ¿cómo estaría hoy la imagen? Si el gobernador tiene una imagen aquí en la capital o en muchos lugares de un nivel muy bajo. Entonces, yo lo veo de esa manera, Lupillo. Si nos pudieron haber chamaqueado al gobernador, a quien sea y más aún con esa urgencia de tener un logro que no se había tenido, pues digo, yo creo que a lo mejor en los vistosos es de los pocos, ¿no? O el único, si hablamos así de algo muy de un ícono, ¿no? Porque no hay obras ícono, pero posiblemente un logro ícono pues pueda ser que llegó la BMW, aunque haya llegado con sus propios piececitos, a lo mejor no hubo mucho ese tema de convencerlos, pero ahí está, y qué bueno que llegó a San Luis Potosí. Ahora, también no hay que dejar pasar que a los potosinos nos va a costar 2 millones de pesos cada empleo que supuestamente va a crear la BMW, que el compromiso son 1,500. No dice en cuánto tiempo. De hecho, inclusive el contrato al cual el gobierno del estado, fíjate, hablando de opacidad, siempre lo ocultó. Hasta la fecha no se ha atrevido a hacerlo público. Todos hemos... Por los mismos esfuerzos que hicieron desenfrenados para traer la inversión. O sea, a lo mejor hicieron cosas, se excedieron y lograron su meta, pero esos detalles pues, sí, son contratos de veras cargados, porque bueno, nosotros ya tuvimos acceso a él y vemos que hay una cláusula abierta que dice que al momento que la BMW decida retirarse, todo lo que se compró pasa a ser propiedad de ellos, y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo ya no juego, agarro mis canicas y me voy. Él es propietario de todos los terrenos, de toda la inversión, de todas las carreteras de la zona, se van, y eso nos costó 2 millones de pesos, esperando, como tú dices, que realmente pues se regrese a la ciudadanía. Otro tema importante, hablamos, o el gobierno matiza, como tú dices, los informes, ellos van a tratar de dar la información tendenciosa a su manera. Lo bueno, que el día de hoy los ciudadanos tenemos la manera y la posibilidad de contrastar esos datos. Y lo vemos como el día de hoy, por cada empleo formal que existe en San Luis Potosí, hay otro empleo, pero informal. Eso no puedes tú. A mí como ciudadano, eso me ofende, de que tú como gobernador pongas un anuncio y digas, San Luis Potosí le da entre las menores tasas de desempleo. Espérate, yo no te puedo aplaudir a ti como gobierno el que me digas que tienes a la gente trabajando en la informalidad. Eso no es un logro. Eso no te lo tengo que aplaudir a ti, te lo tengo que reprochar, porque si esa gente está trabajando por su cuenta de manera informal es porque no encuentra los salarios adecuados, no encuentra las posibilidades. Y la gente que tiene un empleo, ya lo hemos visto, son de las peores pagadas del centro de la República. Eso no lo quiero dejar pasar. Otro aspecto muy importante, y porque estamos hablando de la economía, lo que más nos duele a nuestros bolsillos. De acuerdo a datos oficiales del INEGI, y que están publicados en la página de México, cómo vamos, esta organización completamente seria que se dedica a medir constantemente estos temas importantes de economía, lo señaló hace unos meses. San Luis Potosí es el 5º estado con mayor pobreza laboral. ¿A qué me refiero con esto? Que la ciudadanía en general, con lo que recibe, no alcanza a tener un satisfactor. Es decir, ese dinero que gana no le alcanza ni para la canasta básica. Y otro aspecto que para mí, Jorge, y quiero tocar este tema aquí, me quiero detener un poco, porque para mí se me hace relevante e importantísimo. El tema del transporte urbano. Yo creo que aquí tuvo daños colaterales para todos. Número 1, el gobierno del estado estaba acostumbrado a darle tarifas y aumentos de una manera simulada. Creo hay un consejo a su manera. Ellos le decían que estaban de acuerdo y el gobernador en turno lo aprobaba. Se vienen tiempos electorales, cuando venía la campaña para Peña Nieto, que ganó. Obviamente se le invirtieron recursos con documentos oficiales, lo hemos probado, como la Secretaría de Finanzas del gobierno de Toranzo destinó dinero para el grupo Monex, que todos sabemos que fue
para hacerle pagos de electrónicos, digamos, el pago para el desvío de recursos, y los permisionarios pusieron su parte ahí en esto. Bueno, ¿qué pasó? Fernando Toranzo les quiso pagar el compromiso de que no le subió el transporte en tiempo electoral. Se espera el siguiente año y quiere darlo todo de un sopetón. Hay una reacción ciudadana. Nosotros descubrimos documentos como eran piratas, era copiado de un estudio de Monterrey, y en base a eso querían aprobar el transporte. Hay una gran reacción ciudadana. ¿Y qué pasa, Jorge? El gobernador se quiere lavar las manos y le pasa al Congreso del Estado, y el Congreso terminó pagando terriblemente las consecuencias. Y ahí están los videos donde la ciudadanía les puso unas corretizas a los diputados. Claro, ¿no? Y aquí lo podemos ver primero, acuerdos electorales que se convierten en decisiones, afectación a la ciudadanía. Después no hemos hablado del tema del Congreso, Lupillo. Muchas veces se critica el Congreso, pero fue esta parte de ser muy servil al gobernador. Incluso muchos de los que fueron serviles se quedaron así con la mano extendida, porque ya no bueno, espera que Juan Manuel Carrera no los adapte, y entonces... siempre sucede en un alcance, Lupillo, pero creo que en esta legislatura y en este tema ícono, donde el gobernador dice, ¿sabes qué? Tengo un problema, ayúdame, se lo pasa al Congreso, el Congreso lo recibe y pues también lo vuelve a pasar y ya lo regresó. Y lo regresa, pero de alguna manera, o sea, de ahí se vio todo este tema de complicidad, de que los poderes pues no son independientes, están ahí todos ligados, eligen jueces unos y acá, está muy... son cotos de poder. Son cotos, es una invasión de poderes unos con otros que después de luchas y años de esfuerzos sabemos que si no se hace, sucede lo que pasó aquí. Una legislatura desaprobada por esto, y también un gobernador porque no supo incluso manejar para bien estas circunstancias. Tú lo ves, yo creo que ese es el ejemplo más claro, y muchas cosas que no vimos, que a lo mejor entre comillas no son tan trascendentes, como el tema de los toros y muchos alcances que pues nada más hablaban de una oficina de ahí de Hidalgo, allá Vallejo, se arreglaba todo y pues no, los ciudadanos se quedaban así con los brazos cruzados porque sus representantes estaban atendiendo los intereses del Ejecutivo totalmente. Pero mira, concretamente en el tema del transporte, Jorge, la tarifa actual en San Luis Potosí es de las más altas. No, y se queja la gente que y ahí te va. Con datos del Plan de Movilidad Urbana nos revela, fíjense lo grave de esto, que el 63%, fíjense lo grave de este dato, el 63% de las personas que usan el transporte urbano actualmente ganan menos de 2,500. Esto significa que gracias a Fernando Toranzo, fíjate bien, estas personas destinan el 38%, casi el 40% de su sueldo para el transporte urbano. Y todavía falta comer, pagar la renta, mantener a los hijos, cualquier gasto periférico. Imagínate la situación. Por eso San Luis Potosí, como lo decía, está entre los estados de mayor pobreza laboral. No, y hay que ver que un gran porcentaje de gente, un 60-65% usa este transporte, y va todo pegado, Lupillo, el tema de que no hay empleos, de que suben, hay incrementos en las cuestiones básicas, que la gente incluso tiene que irse. Hay muchos potosinos que prefieren o necesitan migrar a otra ciudad, a otro estado, porque aquí no hubo esa posibilidad por las malas decisiones, por las malas o la falta de esfuerzo. O sea, yo no puedo entender que en un estado donde hay 2 senadores del PAN, el gobernador no tenga comunicación con ellos, no tenga comunicación con los diputados federales de otros partidos e incluso con los diputados locales. Entonces se convierte en un escenario muy ríspido y muy corto, y eso fue lo que vimos estos 6 años. Sí. Alfredo. Y efectivamente, Lupillo, yo estoy muy de acuerdo contigo en compartir con las personas que nos hacen favor de escuchar o ver pues la importancia de pues el impacto de esta gubernatura, de estos seis años en el bolsillo de los ciudadanos. Realmente creo que el trabajo de un gobernador debería de juzgarse por el potosino más, y perdón, voy a usar esta expresión, el potosino más jodido del estado. O sea, las personas que más están sufriendo la falta de seguridad, la falta de agua, falta de alumbrado, a veces de recolección de basura, que no haya drenaje sanitario en sus colonias. Y creo que es de donde deberíamos de partir, donde podríamos ver y valorar y juzgar realmente la actuación del gobernante en turno, ¿no? Que no es otra cosa más que un empleado nuestro, un administrador, al que le deberíamos de haber exigido, podríamos haberle estado exigiendo mucho más,
Y respecto al tema del transporte público, también quiero apuntar algo, quizá voy a decir algo a favor de los camioneros y del transporte público. La realidad es que estando en varias ciudades o habiendo vivido o pasado por varias ciudades importantes del país, sí reconozco y quisiera hacer un reconocimiento público a los propietarios o a los concesionarios de transporte, porque creo que sí tienen una buena plantilla de equipos. Los camiones frecuentemente se ven limpios, los camiones circular por las calles tienen están en relativamente buenas condiciones. Claro, estoy comparándolo con otras ciudades del país, no se diga del norte, Nuevo León, del DF, Ciudad Juárez, Chihuahua, etcétera, donde el transporte público es vamos a decir, es ofensivo desafortunadamente, ¿no? Yo creo que, sin embargo, y estoy de acuerdo con el grave daño que se le hizo a la economía de los potosinos, vamos a decir, los de a pie, o los que somos de a pie, los que somos de coche, a los dos también con el pago de la tenencia, ya adelante tocaremos eso. Pero creo que realmente es un problema de mercado donde el gobierno, mientras más mete su mano, más quiere meter su mano para incidir o regular o exigir o controlar o no dar concesiones o subsidiar concesiones, pues más echa a perder y más contamina una actividad que debería o podría regirse ya por la oferta y la demanda, una actividad donde pudiera haber varios concesionarios y donde el usuario de transporte dijera, bueno, si pasa un camión de 5 pesos y tiene buenas condiciones, o a lo mejor no tiene el asiento acoginado, por decir, prefiero pagar mis 5 pesos, pero que el usuario pudiera tener cierta poder de decisión. Y no, el problema es que están atrapados en un sistema que durante muchos años ha vivido de complejidad, de sindicalismo, de concesiones, favoritismos, y que los mismos transportistas quizá lo habían aprovechado a su beneficio, ¿no? Decir, no, pues es que yo soy cuate y me conviene, y cierra las reglas y todo, y esa era su manera de hacer más negocio y de lucrar, ¿no? Pero creo que ya el tiempo y la ineficiencia y la corrupción ya los alcanzó, y ya hoy en día ese modelo de compadrazgo y de concesión y de un mercado, vamos a decir, cerrado, pues está cada vez siendo menos productivo para todos, ¿no? Pero no se te olvide, Alfredo, que San Luis Potosí nos costó cerca de 12 millones de pesos hace ya 3 años pagar un plan de movilidad urbana que licitó la CEDUBOP y que gana la empresa Felipe Ochoa y Asociados, para que en San Luis Potosí se recupere un poco de tanto tiempo perdido, porque esto lo hicieron ciudades de otros países y de otros estados del país hace 20 años. Escúchenlo bien, hace 20 años. Y el plan de movilidad urbana, Alfredo, por esa presión de los permisionarios y de la incapacidad, ahí sí mostrada completamente por el gobierno del estado, no se pudo echar a andar. Ahí está una declaración de Fernando Toranzo recién que él llegó en 2009, donde él dice, ¿sabes qué? Yo me comprometo que en un año está funcionando en San Luis Potosí una nueva modalidad como es el Metrobús. Se trata en el plan de movilidad urbana, Alfredo, también de meter otro tipo de movilidades, que la gente se transporte de otra manera y no depender solamente del transporte tradicional contaminante, incluso ciclovías y todo este tema. Y tiene que haber un cambio hasta en la forma de dónde vas a fraccionar para que la gente viva cerca del lugar donde trabaja, porque el día de hoy tenemos gente que viene inclusive desde Peotillos, desde Escalerillas, y se trasladan hasta la zona industrial, y es primero por un taxi y luego por transporte urbano. O sea, está completamente arcaica ya la forma de trasladarse, y el plan de movilidad urbana, gracias a la presión de los permisionarios, se quedó dormida, y el gobierno, pues también, como dice Alfredo, hace negociaciones para que esto se detenga. No, y hubo muchos proyectos que se quedaron así, Lupillo. Lo que pasa es que la gente, pues tú sabes que a veces los ciudadanos somos de memoria corta, no nos interesa la apatía. Por ejemplo, había un proyecto para centralizar todas las dependencias de gobierno, que por ahí de la mitad del sexenio dijeron, no, pues esto ya no. Y así hubo una serie de detalles, de alcances que ya se dejaron a un lado. Y hoy, pues finalmente, yo recuerdo el sexenio anterior con un cierre de obras y entregas y carreteras, que hoy no lo veo, y a veces el tiempo da la razón y justifica de pronto a algunos gobernantes que hayan cometido errores, pero que hayan acercado obras. Por ejemplo, en los últimos 6 años en San Luis vemos de repente ahorita caos viales o situaciones negativas, porque en 6 años no ha habido obras. Antes normalmente la alcaldía hacía un par o 3 puentes viales o acciones determinantes urbanas, y hoy no las vemos. Es que hoy hasta esto se conjuntó. Así es. Una alcaldía que también vino a abonar demasiado. No, de hecho, la ciudad está oscura. A mitad, yo te quiero decirte que a mitad del sexenio del doctor Toranzo
y por ahí de donde estaba Victoria Labastida, el presidente de su partido me dijo que eran sus 2 peores alcaldes y gobernadores de toda la historia, así nomás te lo digo, y su presidente me lo dijo, o sea que ellos 2 fueron incómodos para sus propios partidos, o sea, ahora, determinantemente. Perdona, pero querías... Sí, no, que básicamente es cierto, o sea, faltó visión y estrategia, vamos a decir, de desarrollo y movilidad urbana, ¿no? Aparte de que no hubo desarrollo, no hubo calles, caray, hoy en día están, no se digan los baches por todos lados, el común denominador es no hay dinero, nadie tiene dinero, pero sí hubo aguinaldos, hubo buenos repartos, hubo buenos bonos, que de eso también hablaremos. No hubo dinero, pero además faltó efectivamente toda esa planeación. Hay cantidad de sitios y de cruceros y de mala señalización y de falta de señalización que realmente entorpecen mucho la circulación tanto vehicular como peatonal, creando la posibilidad de accidentes. A mí me ha tocado ir a la dirección de ingeniería vial a llevar cartas pidiendo que pongan unos topes, un semáforo, una línea en Salvador Nava y Nicolás Fernando Torres, no sé si lo ubican, frente a la Universidad Cuauhtémoc. Tiene años ahí ese crucero, hay un puente peatonal que no termina de cruzar Salvador Nava porque deja a los estudiantes en el camellón y se la están rifando a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, todas las horas pico para cruzar, ¿va? Entonces falta no solamente la planeación, sino también mucho de la ejecución de obras viales, de un poquito de tener, por lo mismo, porque no hay dinero, ¿verdad? Fue la respuesta que a mí me dieron a una carta escrita. Lo único que nos faltó fue ir a bloquear y hacer un plantón ahí, parar el tráfico para que la autoridad viera. Lamentablemente solo así te toma en cuenta. Exactamente, y además yo traía ese apunte respecto a la administración del gobernador Toranzo, que creo que se perdió mucha capacidad de conciliación y de negociación y además de empatía hacia la ciudadanía. Yo todo el sexenio, cada vez que fui a la Plaza de Armas, siempre había un plantón, cuando no era la orquesta sinfónica, era la filarmónica, ¿no? Bueno, oye, pero no estaba presente. Y él fue gobernador presente en el Palacio. ¿Y qué opinan de eso? A ver, el gobernador nunca se paró en el Palacio. Él va a decir, es que yo estaba cerca de la gente. ¿Qué opinas? ¿Sabes qué, Lupillo? Hay muchas ópticas. Yo te voy a decir ahorita que Alfredo estaba tomando el tema de desarrollo social. Tú puedes decir, porque yo quiero decirte que el gobernador buscó apoyar a los grupos vulnerados y a los sectores sociales más desprotegidos, a los más golpeados. Incluso a mí me tocó que me invitó a una gira donde pues abrías el agua en lugares donde no la había invernaderos con desarrollo económico para las personas que vivían ahí. Pero el gran problema es que él no fue gestor en la Ciudad de México de recursos. O sea, él pudo haber tenido el argumento de decir, yo le voy a dar a los más desprotegidos, pero también estoy en México generando gestión para traer esos recursos, y a lo mejor haber podido darles 10, 15 veces más por eso. No lo hizo, pero esto de alguna manera tú entras con la fachada de que lo estás haciendo, pero los esfuerzos grandes y de alcance no se pudieron hacer. Es que mira, Jorge, aquí yo coincido también con lo que dice Alfredo, y más con nosotros como organización ciudadana que tenemos documentos del mismo gobierno, que estamos muy al pendiente en qué se utiliza el dinero. Yo te lo puedo decir, que el sumar 1000 acciones chiquitas te generan un flujo importante de dinero. Y yo te voy a mencionar algunos. Mira, propiamente dice que el gobernador fue su constante de todo el sexenio. No hay dinero. Como tú dices, número 1, bueno, búscale otras maneras de que la misma iniciativa privada financie ciertos proyectos, etcétera. Número 2, al interior del gobierno del estado hay muchísimo dinero, y se lo sostengo con pruebas y documentos. Mientras tú, como gobernador del estado, dices no hay dinero, yo descubro que hay una nómina secreta para 10 empleados de la Secretaría Particular, entre ellos su secretaria Laura Moore, que recibe de manera secreta y que no aparece en la nómina del gobierno del estado, sino mediante un bono de compensación secreta, más de 110,000 pesos. Estos 10 personas ligadas al despacho del gobernador cobran al mes arriba de 140,000 pesos. Cuando, si tú te metes a la página de gobierno del estado, solamente vas a encontrar que ellos en nómina
ganan creo que 32 mil pesos, pero por fuera hay un bono que reporta ahí el informe final de auditoría, en el cual se reparten 12 millones de pesos entre 10 personas. Luego, te empiezas a dar cuenta que hay un dispendio terrible cuando el dinero de la tenencia, de ese dinero que tú pagabas con la tenencia, se iba para hacer fiestas particulares pagando cantantes como Enrique Guzmán, como lo utilizaban para pagar hasta deudas de empleados del gobierno del estado, de pagar gasolinas para los funcionarios, de celulares de lujo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, hay un reparto para asociaciones ligadas a los partidos políticos por medio del gobierno del estado que aprueban los diputados, y lo vemos como, por ejemplo, uno de esos fue dinero que le dieron, por ejemplo, a la asociación Patito y Pirata de una Reyucay que utilizó el Partido Verde para llevarse a los diputados a Japón. Vemos que Bernardina Lara tiene una asociación civil y recibe cerca de 30 millones al año, y así como ese le sumas, entonces les digo, sumas 1,000 acciones y eso te da para aplicarlo en la gente que menos tiene. El problema es que la doble moral de este gobernador quedó muy clara: decir no tengo dinero para la gente, para mis allegados y para mi círculo pequeño. Ahí está el yate, ahí están los viajes que se daba con recursos públicos a Manzanillo y a otras playas, etcétera. Ahí están las casas de su cuñado, una casa de 25 millones aquí en Las Lomas. Están las compras que hicieron en el DIF por medio de la señora. Están propiedades que le han aparecido en los últimos 3 años. Vayan al altiplano y se van a dar cuenta de los negocios que tienen ahí entre Fernando Toranzo, entre el Juan Manuel Segovia, el diputado del PRI de allá de Cedral, y nos vamos a dar cuenta cómo la gente del altiplano, porque nosotros nos acercamos a esa gente que nos estuvo diciendo vengan para que se den cuenta cómo es pura mentira lo de los invernaderos. Aquí a nosotros nos hacen producirles el tomate y nos lo compran al costo con tal de que no se nos eche a perder, porque nuestro ciclo no está apoyado. Nosotros no tenemos manera de comercializarlo, lo producimos, pero estamos esclavizados porque se los tenemos que vender a ellos al precio más barato. Eso no lo quise dejar pasar, porque dinero hay y bastante. No, incluso el tema de la transparencia es un tema que está reprobado. Yo estoy viendo aquí entre los compromisos, que no lo recordaba, voy a ser sincero, de que en la captación y aplicación de recursos actuaré con toda transparencia. El Consejo de Ciudadano de Transparencia, que preside un buen estimado amigo mío, Julio Galindo, se queja amargamente que no les permiten nada. Yo creo que los generan, los construyen para tapar las apariencias, y al momento que ya llegan a un punto de alcance, hasta ahí los detienen. Ahora, el candado que se puso a los gastos de la oficina del gobernador, a los gastos del DIF, es una burla, Lupillo. Yo creo que el juez por su casa empieza, y para dar el buen ejemplo hay que empezar por nosotros mismos, y esas 2 oficinas son las primeras que deben haber tenido una total transparencia para dar un mensaje y una buena línea a todos los colaboradores, porque si no, Lupillo, es exactamente lo contrario. Dices, claro, oye, si ellos están tapando eso, les das una línea de que bueno, ahí hay algo oscuro, y ellos tienen toda la libertad de hacer lo contrario a lo que firmó en este año. Te contesto que esto es pura falacia, pura mentira, y lo digo por experiencia personal. De cada 10 solicitudes de información que metimos a la Secretaría de Finanzas o algunas otras dependencias pidiendo en qué se gastaba el dinero, 9 nos fueron negadas o entregar información completamente burda, que tuvimos que recurrir a la SEGAI, que lamentablemente sabemos es un apéndice más del gobierno del estado, porque esta gente que ellos mismos pusieron. Se nos fue rapidísimo el tiempo, mi estimado Alfredo. ¿Conclusión? No, conclusión, pues creo que yo le daría aproximadamente un 3.5 de calificación al gobierno, a este sexenio. La verdad es que creo que había muchos vicios, y hay muchas de estas cosas que mencionas, que si la secretaria y los pagos por abajo y la reparto de dinero sin ton y son y todas esas cosas, probablemente son vicios que acarrean y vienen de mucho tiempo atrás, por lo que repito, insisto, que ser gobernador o ser nuestro empleado número 1 de todos los potosinos requiere mucho más que buenas intenciones, requiere pantalones, requiere mucha determinación, coraje y ganas de hacer las cosas poniendo en primer lugar a los potosinos. 2 cosas que no tocamos mucho por el tema de seguridad y relacionado con los recursos. Se dice que ha salido en los medios que Fernando Toranzo tiene 67 personas en su equipo de seguridad personal nada más. De guaruras nada más, que debe costar eso millones de pesos. Pero además, ¿dónde nos deja? ¿Qué nos dice? Bueno, el tema de seguridad está mal, tan mal que a la persona más protegida del estado necesita tener 67 personas de seguridad. ¿Dónde quedamos todos los demás?
Y segundo, digo, hace un par de años el presidente de Estados Unidos salió a caminar por el parque en Washington, sale a caminar y a saludar a la gente. Yo le preguntaría a Fernando Toranzo si él saldría a caminar a la Plaza de Armas hoy, saldría a Carranza, a Tequis a darse una vuelta. Antier que tomaron posición los nuevos diputados, llegó Fernando Toranzo a escondidas, se metió allá por la puerta de 5 de mayo, porque estaba frente al Congreso, mucha ciudadanía esperándolo, con mantas, con lonas para recriminarle de frente. Corre. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, pues la conciencia, ¿verdad? El miedo no anda en burro. Yo quisiera también hacerle un llamado a todos los empresarios, la iniciativa privada, los líderes de opinión de cámaras, de asociaciones, todas las personas que nos oyen. En el grupo que formamos, que se llama Ciudadanos hasta la Madre, pues prácticamente lo que postulamos es que necesitamos participación ciudadana, porque ya estamos hasta la madre de tanta tranza. Y aquel empresario ciudadano que no decida todavía entrarle, si va a exigirle a su gobierno que actúe bien, que rinda cuentas, que sea transparente, que reduzca costos, que baje publicidad, si no están todavía decididos a entrarle, espérense, tarde o temprano la corrupción y la tranza les va a pegar en sus bolsillos a los empresarios. Para ejemplo, María Asunción Aramburu-Zavala, la empresaria más rica de México, pues ya también fue víctima pública de una extorsión fincada en corrupción y en compadrazgo y en temas allá muy grises en la delegación, creo que Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Entonces, el llamado central, exigirle a salir de esa posición de aplaudirle a nuestros gobernantes, como me ha tocado verlo, empresarios reunidos en pleno, en desayunos, en cámaras, todos aplaudiendo la labor de los gobernantes, cuando creo que nuestra función y nuestra labor como ciudadanos y más como empresarios, estamos a cargo de empleos y de alguna actividad económica, pues tenemos que ser ejemplo de exigencia, ejemplo de actuar y ejemplo de demandarle a nuestros gobernantes que nos den los resultados que queremos y estamos esperando. Jorge, ¿cómo Pues concluiríamos? bueno, yo quiero decirte que el doctor Toranzo pues es una buena persona, te vuelvo a repetir, yo lo conozco, pero eso no le permitió ser un buen gobernante. Él llega siendo un buen candidato circunstancialmente por las situaciones ahí de políticas. Él llega al gobierno, no pudo tomar el volante de este gran aparato que incluye compromisos, autoridad, muchísimas situaciones. Actuó de manera muy visceral en muchos alcances, trató de hacer su mejor esfuerzo, pero su misma manera de no ser político le permitió cortar puentes con muchos que pudieron ser sus aliados para lograr éxitos y para lograr alcances. Se limitó a los propios. Que sí es político, siempre ha sido político, porque ya fue inclusive diputado. No es buen político. No es un buen político. Pero sí es político. Estuvo muy limitado en esa parte y él se esforzó, y yo creo que el mayor logro de él es haber podido conservar la gobernatura para su partido. En el tema social se esforzó mucho, pero pudo haber hecho muchas más cosas, sumando voluntades de todos los que pudieron ayudarlo. En el tema empresarial o de industrial le salvó BMW. No, sabemos que no fue su esfuerzo, él no le apostaba a eso. Y finalmente se quedó muy corto. Él tenía un gran complejo con Marcelo de los Santos, incluso todos los sexenios comparaba los números, porque él no quería quedarse atrás, y finalmente yo creo que no logra alcanzar esa imagen o ese resultado que tuvo Marcelo de los Santos, porque incluso a mitad de su sexenio todo el mundo reconocía a Marcelo como un mejor gobernador que Toranzo. Entonces termina un sexenio, llega otro, esperemos que desde el gabinete no se vea cooptado de compromisos, de cuestión que vaya a frenar al nuevo gobernador, y pues ese fue el sexenio de Toranzo. Finalmente mucha gente lo percibe muy negativo, Lupillo, y más ustedes que han tenido mucho detalle del fino, de los números finos, de lo que a veces la gente no ve abajo de la alfombra, lo sucio. Pero a San Luis le faltó mucho la posibilidad de competir con nuestros vecinos estados para las grandes inversiones, para los recursos y para poder destacar, como iniciamos la plática, siendo un estado hoy, después de 6 años, que aunque la gente se quejara, los sectores amargamente pudiera tener resultados buenos, que eso le caería en la boca a todos, incluso a todos los críticos, ¿no? Perfecto, no, pues se nos fue el tiempo volando. Yo creo que es un tema tan amplio que daba para mucho, pero los puntos yo creo que más importantes fueron rescatados. Les agradezco muchísimo. Está Alfredo Lujambio de la organización Ciudadanos hasta la Madre. Sígalos también, están en Facebook. También traen un buen punch con el cual Ciudadanos Observando ha hecho también muy buen equipo, y ahí andamos en la lucha ciudadana. Mi estimado Jorge,
Armendáriz también está fuerte en las redes sociales, asiste mucho a dar su punto de vista en los diferentes medios y esperemos, yo lo estuve esperando y dije, tú vas con la cereza en el pastel, mi Jorge, te agradezco muchísimo. No, y fíjate que en las cámaras empresariales también tenemos mucha actividad y también vemos mucho el registro. Yo quiero decirte que todo lo que la gente opina en la calle también se opinan en las altas esferas de las cámaras, pero lógicamente no dan ese discurso hacia afuera. Lamentablemente, esperemos que se abra más para que las opiniones sean sinceras, directas y reales, para que no se tape nunca nada y los gobernantes así la reciban, porque lo que ellos reciben es lo que ellos van a reaccionar. Y si ellos dicen, pues todo el mundo está bien, pues yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces hay que ser críticos, hay que observar, hay que aplaudir lo bueno, hay que reseñalar lo que no está muy bien, porque somos un parámetro para que los que deciden tomen buenas decisiones, y si le están tomando mal, que también reaccionen, ¿no? Digo, lo acabamos de ver en el gobierno federal, cambia casi todo su gabinete. Pero todo sigue igual. Bueno, de alguna manera, pero hay la posibilidad de que haya cambios, y más bien pensando que los pueden hacer, Lupillo. No sé si va a la intención o no, pero ellos pueden hacerlo en cualquier momento, y esperemos que sirva la opinión de ustedes, Alfredo, todos los que de alguna manera la reflejan para bien, ¿verdad? Que ellos entiendan que es una manera de expresar y darles información para que tomen buenas opiniones, y los felicito por todo lo que han hecho ustedes. No, igualmente, mi estimado Jorge, gracias, nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, como ya escucharon ustedes aquí, voces netamente ciudadanas y sin censura.